Bueno, nuestro estudio de esta semana lo encontramos en la Parashat Bejucoteja. Esta Parashat es una de las más grandes que tiene la Torah. Es una Parashat muy llena de mucha sabiduría. Incluso a la luz de la Torah es una de las Parashat que más Midrash tiene, ¿verdad? Tal vez porque es demasiado grande. La encontramos en el libro de Números o Bamidbar, en el capítulo 8, verso 1 al capítulo 12, verso 16. La Haftará está en el libro de profeta Zacarías, capítulo 2, 14 al capítulo 4, 7. Y en el Brit Hadashah podemos encontrarla en 1 de Corintios 10, 6 al 13 y en Revelaciones 11 del 1 al 19. Ok, la palabra Bejaloteja. Esta palabra está compuesta por 6 letras hebreas, ¿sí? Que son Bet, Hei, Ayin, Lamed, Tabt y Kaf. ¿Ok? Y su valor gemátrico es de 527. En su valor reducido nos da el número 14, ¿ok? Que es el mismo valor de la palabra Sahab, que se traduce como oro. Y en su reducción final nos da el número 5. Es el valor de las palabras Kabot, que es honor y gloria, Let, que es corazón, y Tzedek, que es rectitud. Ahora, por medio de la gematría podemos interpretar nuestro estudio, ¿sí?, de la siguiente manera. Habló Hashem a Moshe y le dijo: cuando refinen como el oro su corazón en rectitud, con honor y gloria, en ese momento la flama de ustedes iluminará la menorá. Baruch Hashem. Eh, el tema de hoy como subtítulo es ¿a dónde diriges tu fuego? ¿Ok? En este shur podemos encontrar temas como el encendido de la menorá, la consagración de los levitas, también la responsabilidad de los levitas mayores de 25 años, la ofrenda de Pesach en el desierto, Pesach Shemini, un segundo Pesach para aquellos que no pudieron celebrar la primera Pascua, ¿sí?, que se encontraban impurificados. ¿Ok? La presencia divina en la nube de día y de fuego de noche. Las dos trompetas para reunir y alertar a la congregación. El orden en que se levanta el campamento. La invitación de Yitro a formar parte de la nación del pueblo de Israel. Las aves que llegaron, las codornices, porque el pueblo quería carne, ¿verdad? La murmuración de Miriam contra Moshe. Entre más temas a la luz de la Torah. Pero, ¿a dónde diriges tu fuego? Bejaloteja, que significa cuando enciendas. En este shur podemos ver que el Midrash nos dice que la palabra bejaloteja es similar a la palabra bejatlijá, ¿sí?, que es Behadl-I-K-J-A y se traduce como generalmente elevación. Es por eso que los sabios nos hacen saber que cuando se cumple con la misbot, las personas se toman a elevarse, ¿sí? Cuando nosotros cumplimos con una misbot, con un mandato del Eterno, tendemos a elevarnos espiritualmente. Y de esa manera se asemeja que estamos encendiendo la luz de la menorá. Pero más aún, este término nos enseña que para poder encender las luces de la menorá, el Cohen tenía que subirse en una pequeña plataforma. Es ahí cuando se dice que Behadlijá, cuando generas elevación, porque te estás elevando. Una vez que todas las luces fueron encendidas, las tres de la derecha y las tres de la izquierda, tenía que dirigirse su flama hacia la luz central, ¿sí? Cuando tú diriges tu fuego a la luz central de la menorá, que se conoce como Shamash, que significa siervo, ¿sí?, es en ese momento cuando espiritualmente estamos elevándonos, ¿sí?, cuando dirigimos nuestro fuego a la flama central. Una vez que todas las luces fueron encendidas, entonces hay que dirigir esa flama, ¿ok? Porque antes de encender las tres luces, ¿sí?, tanto las de la derecha como de la izquierda, primeramente se prendió el shamash, ¿sí? Y al momento de dirigir tu fuego hacia ella, simplemente estás reflejando la luz que de ella emana, porque antes de tenerla perteneció a ese siervo fiel, al Shammai. Entonces, se nos enseña que el Shammai simboliza la fuente de iluminación y conexión con lo divino.
De esta forma representa la idea de que la luz espiritual y el conocimiento deben compartirse y difundirse a los demás. No nada más se nos tiene que quedar a nosotros, sino que tenemos que compartirlo a los demás. Por eso Yeshua decía, yo soy la luz del mundo, ustedes son la luz, ¿sí? Y sean luz para los demás. Entonces aquí podemos ver a la luz de la Torah que la luz central de la menorá nos está representando a Yeshua, nuestro Mesías, como nos lo cita Filipenses 2, 6, 7, quien en forma ¿sí? Existió de Dios, no de arriba, violento ni consideró ser igual, más bien se vació a forma de siervo, tomando semejanza a hombre, llegando a tener la condición y ser llamado como hombre. ¿Ok? Así es como nos lo dice el texto griego en el original. ¿Ok? Entonces nos está hablando que él se consideró siervo. Baruch Hashem. Si realmente queremos elevarnos espiritualmente y el fuego de Hashem esté en nuestras vidas, gracias a los méritos de Yeshua HaMashiach, tenemos que reflejar esa luz que emana de él y que los demás realmente vean ese fuego divino en cada uno de nosotros. Porque si no ven ese fuego en cada uno de nosotros, no estamos reflejando realmente, ¿sí?, ese fuego de ese Shammai, de ese siervo. Podemos ver más adelante que Hashem le habla a Moshe y le dice que tome a los levitas, ¿sí?, y que los purifique. Esto nos habla de la consagración de aquellos elegidos para el servicio de Hashem, los cuales eran bienaventurados por tener el privilegio de ser servidores del Omnipotente. Entonces, para poder servir a Hashem, tiene uno que purificarse. Los levitas iban a servir en el templo. ¿Y qué tenían que hacer? Purificarse. Cuando habla de purificarse al Eterno, es muy exigente, ¿sí? Es muy exigente con aquellas personas que están más cercanas a Él, ya que para servir con dignidad se requiere compromiso, se requiere lealtad, se requiere disciplina, honestidad y se requiere amor. Pero todo eso se obtiene con la purificación y la expiación de toda contaminación que aún exista en el interior de aquellos que realmente quieren servirle a Hashem. Entonces, si realmente queremos servirle a Hashem, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Purificarnos. Esto tenía un significado muy especial, según nos lo dice el Midrash Jerusalén 4.1, ya que uno de los oficios que desempeñaba el levita era el de cantar en el tabernáculo. Y por medio de su alabanza, durante su servicio, se expiaban también los pecados del pueblo, ya que el cántico es una parte esencial de la expiación de aquellos que sirven al Eterno. Es Baruch Hashem. O sea, es por eso que toda persona que se dedica a alabar al Eterno tiene que ministrar el corazón de los demás. Tiene que hacerlo con un corazón con Cristo y humillado, limpio, sin que haya mancha alguna en él, para poder descontaminar a todos los demás. El Salmo 95.1 nos dice: venid, alabemos con gozo al Eterno, cantad con júbilo a la roca de nuestra salvación. Tenemos que ir con gozo, no tenemos que ir tristes, ¿sí? Nos está invitando a expresar alegría con alabanza a Hashem. Es la forma de agradecer por la libertad y las maravillas que Él nos da, y de poder servirle dignamente para poder tener acceso, ¿sí?, al trono de gloria, como nos los menciona en Tejilín 104. Entren por sus puertas con acción de gracia, a sus atrios con alabanza, den gracia, ¿sí?, y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continua generación en generación. Tenemos que permanecer con gozo, con alegría, ¿sí?, para alabarle al Eterno. No podemos ir a alabarle al Eterno, ¿sí?, enojados, con tristeza, con frustración. No, tenemos que ir con alegría, con gozo, ¿sí?, porque Él es bueno en todo momento. Solo con una mente, ¿sí?, corazón y miembros purificados podemos decir que somos dignos de servir y alabarle a Hashem con alegría y gozo, porque sabemos que lo que hacemos se está haciendo correctamente y no incorrectamente, porque de lo contrario estaríamos sirviendo sin dignidad, y eso no le gusta al Eterno. El apóstol Saulo en Romanos 12 nos hace saber que para tener el don de servir tenemos que hacerlo de una manera correcta. Si enseñamos, que se enseñe bien.
¿sí? Que lo hagamos con dedicación, generosamente, con alegría, que el amor al servicio sea sin fingimiento, que tenemos que aborrecer lo malo, ¿sí? Y adherirnos a lo bueno. No lo hagamos solo por servir, sino que permanezcamos en el Ruach HaKodesh de Hashem para el servicio dignamente. Entonces, tenemos que servir con dignidad. No solamente hacerlo por hacer, oh, es que tengo que servir. Es que soy ujier, es que soy esto, tengo y tengo que ir a hacerlo. Porque tengo que ir a hacerlo porque se te está obligando. No, tienes que hacerlo con gracia, con alegría, con dignidad. Servir al Eterno no es una obligación, es un compromiso. ¿Ok? Gálatas 6, 7, 8 nos cita: no se engañen de Adonai, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Ruach HaKodesh, de él cosechará vida eterna. ¿Qué es lo que queremos nosotros sembrar realmente? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos hacer? Nos está haciendo saber que las acciones y las formas en que servimos al Eterno tendrán consecuencias. Si no lo hacemos con un corazón sincero para poder agradar a Hashem, nuestra cosecha no será agradable y lamentaremos no haber hecho las cosas de una manera correcta y buscando la propia satisfacción en lugar de glorificar el nombre de Akadosh Baruj Hu, no es nada agradable. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos hecho lo contrario y hemos pasado cosas, ¿sí?, que no han sido agradables a nuestra vida? Y todo por no hacer lo correcto, no hacerlo con alegría, con gozo, por seguir un patrón de conducta. ¿Ok? Pero para poder ser un buen siervo de Hashem, tenían que pasar los levitas por una preparación. La Torah nos dice que tenían que ser elegidos a la edad de 25 años. ¿Sí? Pero ¿por qué a esa edad de 25 años? Porque después nos dice la Torah que ellos tenían que ejercer su servicio a la edad de 30 años. ¿Sí? Se nos está enseñando que durante 5 años ellos tenían que pasar por un proceso de aprendizaje y responsabilidad de su servicio al Eterno. ¿Ok? Tenían que ser preparados dignamente para poder servir al Eterno. Y la verdad, necesitamos preparación. Necesitamos aprender y ser responsables a lo que vamos a servir. La verdad, cometemos muchos errores y se han cometido muchos errores en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque llegan personas con talento y inmediatamente quieren servir. Es bueno, es ver quién es cedro y quién es flor, ¿verdad? Pero también tienen que pasar por un aprendizaje. Tenemos que pasar por un aprendizaje. A mí me pasó. Yo quería predicar a la siguiente, al mes, al año. No, tenía que prepararme porque cometí muchos errores. Y para que no cometamos errores, tenemos que tener responsabilidad en el servicio. Nuevamente podemos ver a la luz de la Torah que nuestro Mashiach Yeshua cumplió la ley al pie de la letra. Él no vino a abolir la ley, él la cumplió al pie de la letra. ¿Por qué? Porque empezó su ministerio a los 30 años. Lucas 3:23 nos hace saber que al comenzar su servicio al Eterno, Yeshua era como de 30 años de edad. ¿Sí? Pero esto nos hace saber que al comenzar su servicio también es esencial la luz, como la luz central de la menorá, ya que es la primera que se enciende. Y posteriormente esta se comienza a encender las demás, tanto las de la derecha como las de la izquierda, las cuales dirigirán su fuego a la central, a la candela central, de donde ellas obtuvieron ese fuego para poder ser parte y alumbrar la menorá. Ninguna alumbrará más y ninguna va a alumbrar menos. Van a alumbrar, ¿sí?, de la misma manera. Ambas candelas tienen que tener la misma flama, ni una más ni una menos, y estar dirigidas a la flama central. ¿Qué nos está enseñando esto? Muchos piensan que medida por medida, que en el hebreo es midah keneged midah, lo interpretas como: si me robas te robo, si me pegas te pego, si me gritas te grito, si me quitas un ojo te quito el otro ojo. No, ¿sí? Porque por medio del Shur, al ver cómo era
el encendido de la menorá se nos enseña que nuestro rostro es como una menorá. Si lo dividimos a la mitad, tenemos lado izquierdo y tenemos lado derecho. Tenemos un oído en el lado izquierdo y uno en el lado derecho. Una fosa nasal izquierda y una fosa derecha. ¿Sí? Tenemos unos ojos del lado izquierdo y del lado derecho. Y tenemos una boca en el centro. ¿Ok? Las tres del lado derecho representan cada una de las defensas. ¿Sí? Es lo que representa. Y las tres del lado izquierdo es el fiscal, que nos quiere decir esto, ¿sí? Que aquello, ¿sí? Esto nos está diciendo que el lado izquierdo, ¿sí? Nos está dirigiendo al mal, pero el lado derecho nos va a llevar y nos va a dirigir al bien. ¿Ok? Entonces, si tenemos un ojo del lado izquierdo, ese ojo del lado izquierdo siempre va a querer ver lo malo, pero el ojo del lado derecho va a querer lo bueno. El oído del lado izquierdo va a querer escuchar lo malo y el oído del lado derecho va a querer escuchar lo bueno. ¿Ok? Así sucesivamente tenemos que ser, tenemos que controlar cada uno de nuestros miembros. Todo esto porque con el encendido de la menorá estamos aprendiendo que quien con rigor, que en rigor juzga, será juzgado rigurosamente. Pero el que juzga con clemencia será juzgado clementemente. Ese es el verdadero concepto de midá kene dignidad. Ser justos, ecuánimes, equitativos. Así como Aarón tenía que encender todos los días la menorá y que las llamas fueran dirigidas a la llama central, de esta misma manera nosotros todos los días debemos dirigir ese fuego que tenemos dentro al fuego central del cual se nos fue proporcionado. ¿Cuál es el fuego central? El Dabar, la palabra, el principio y el fin de toda la creación, el alfa y la Tav, nuestro Mashiach. Ese es el fuego. Él es un juez imparcial. Es el que puede hacer que nuestro interior broten ríos de agua viva. Como nos los dice 1 Corintios 2:16, porque quien conoció la mente del Eterno, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Mashiach. ¿Sí? Entonces, pero en el original nos hace saber lo siguiente, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién hará venir juntamente a Él? Pero nosotros estamos teniendo la mente del ungido. ¿Ok? Aquí nos dice que tenemos la mentalidad de Mashiach. Y si es así, ¿por qué aún no podemos oír, no podemos mirar, oler y hablar como gentes espirituales? Y seguimos actuando como gentes que andan en los deseos de la carne. La realidad es que no estamos entendiendo la mentalidad de Mashiach. Yeshua la entendió, ¿sí? Él la transmitió, pero no todos se les ha dado esa edad, ese entendimiento. No todos se les ha sido revelado. Solamente aquellos que realmente queremos servir con dignidad y con honor. No podemos limitarnos a solo escuchar, ver, oler y hablar físicamente. Tenemos que hacerlo espiritualmente. El Eterno hoy nos está diciendo, tengo un trabajo para ustedes, mis siervos, un trabajo muy grande, que no se compara con otro. El trabajo que tienen que desempeñar consiste en que sean capaces de reavivar esa llama, elevarla, y que todos los días cuando te presentes ante los demás, seas como la menorá que da luz para iluminar. ¿Sí? La menorá era tan radiante que opacaba la belleza arquitectónica que tenía el mismo candelabro. O sea, la gente no veía el candelabro, no veía esa figura tan hermosa que era el candelabro, porque la luz lo opacaba. Porque hoy en día se necesita personas que no solo tengan una apariencia de santidad, sino que realmente tengamos ese fuego encendido y que podamos transmitirlo a los demás. Porque de nada sirve tanta riqueza de Torah si el Eterno no tuviera personas comprometidas con su Dabar, con su palabra. Cuando tú sientas que no puedes servir a Hashem, es porque estás actuando con tu parte izquierda.
No estás actuando con la parte derecha. Tu carne es quien domina. Es lo que te hace sentir inferior a lo que estás comprometido al servicio del Eterno. Es tiempo de avivar ese fuego, de elevarlo y dirigirlo al fuego central. ¿Ok? Es tiempo de no entrar en contiendas, de quedarse callado cuando sientas la ofensa, de tolerar lo que no toleras, de esforzarte por hacer mejor las cosas, de estudiar a un nivel más en la profundidad de la Torah. Dejemos de pensar únicamente en uno, a lo que yo siento, lo que yo quiero, ¿sí? Porque el cerebro humano, la mente humana, solo tiene la guardia en alto para defenderse y atacar a la primera oportunidad. Lo que podemos ver desde que el enemigo cambió la mente desde el primer hombre, que fue Adán, lo primero que hizo es ponerse en guardia. Y cuando tuvo la oportunidad de contestar, ¿qué fue lo que dijo? Quiso esquivar su responsabilidad y culpar a Java. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos esperando la primera oportunidad para contraatacar. Guardemos silencio, quedémonos callados. Necesitamos dejar de sentir celos por los demás. Cada uno tiene su propia cualidad. Cada uno ha sido dotado de diferentes dones. Cada uno de ustedes tiene un diferente don. Tienen que explotarlo. Quizá no te has dado cuenta de que eres capaz, pero de que puedes hacer grandes cosas para el servicio de Hashem. Las puedes hacer. Recuerda que el único que podía prender esa menorá era el sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Era aquel, ¿sí?, que era elegido por Hashem, el que se le dio autoridad. Debemos de tener autoridad para poder servir ante los ojos del Eterno, porque elegido, ya fuiste elegido desde el vientre de tu madre. Ahora tienes que tener esa autoridad, tienes que elevar esa flama. El Eterno hoy nos dice que no pensemos que somos menos que el pueblo judío. No pienses que por no hablar hebreo o desconocer cómo celebrar el Shabbat o las festividades de Hashem, eres inferior. Porque mientras mantengas esa llama encendida todos los días, y por ser la llama que proviene de la candela principal y que hoy en día no se encuentra en el templo físicamente, pero nuestro interior sigue ardiendo gracias a la candela central que es Mashiach. Hoy está encendida en nosotros. Eso es lo que nos da la autoridad para poder cambiar y transformar primeramente nuestra vida y después la vida de los demás y de todos los que nos rodean. Porque si lo hacemos sin ese fuego y con nuestras propias intelecto o fuerza, en lugar de hacer un bien, vamos a causar un daño. Tengamos cuidado. Siempre tenemos que ser luz. No hacerlo en la parte negativa, en nuestro carácter, en nuestra agresividad. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Es tiempo de entrar en la casa del artesano. ¿Para qué? Para que podamos ser moldeados. Para que esa vasija sea quebrantada y se forme una vasija nueva, donde pueda recibir ese aceite fresco. O cambiar ese odre viejo para que el vino nuevo no se coloque y se eche a perder, sino se coloque en un odre nuevo, ¿sí?, y permanezca y sea durable. El enemigo es astuto y hoy en día el llamado al servicio del Eterno se ha ausentado. Podemos ver a miles de personas que se dicen ser temerosos de Hashem, congregaciones llenas, pero solo unas pocas personas son las que predican, son las que enseñan, son las que transmiten palabra de Torah. Las demás solo escuchan y no actúan. Esto es señal de la ausencia de ese fuego en el interior de las personas. Cuando nuestro maestro de justicia les dice a sus discípulos que les serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, les estaba diciendo: enciendan ese fuego del cual yo les he compartido y transmitido, para que lo transmitan a todas las personas que se encuentren en su camino y aún más allá de su lugar donde están radicando. Eso es lo que tenemos que hacer.
¿Cuántos de ustedes están transmitiendo esa dabar, esa palabra de Torah, ese fuego que emana de Mashiach, que se les ha dado a ustedes? ¿Cuántos a todos los que se encuentran en su camino o ven con aflicción, con ese discernimiento espiritual, pueden compartirle de la palabra de Hashem? ¿O aún tienes temor? ¿Aún te quedas callado? ¿Aún tienes pena por hablar la palabra del Eterno? Aún es tiempo, es el tiempo indicado, porque vendrán tiempos donde no vamos a poder hablar la palabra del Eterno. ¿Realmente lo estamos haciendo? Este ministerio se esfuerza porque más y más personas conozcan del Elohim de Israel, no una religión, sino de aquel que hizo y hace y seguirá haciendo milagros para su pueblo. Tratamos día con día de prepararnos más, de estar en comunión con Hashem, de hacer lo correcto, enseñando con emet, con verdad, y no tratando de desvirtuar la palabra del Eterno. Es por eso que siempre les comento, no crean todo lo que se dice o se escucha. Tenemos que investigar, tenemos que estudiar desde una perspectiva hebrea, cultural, histórica. De esta forma tendremos la certeza de que lo que nos están enseñando o lo que estamos escuchando es lo correcto. Cuando realmente diriges tu fuego al lugar correcto, dejas de ser altivo para tener humildad. Como Moshe, así nos lo dice este Shur en el capítulo 12 verso 3. Pero el hombre, Moshe, era humilde, en extremo, más que todo hombre sobre la faz de la tierra. Baruch Hashem, Moshe era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Moshe venía de ser un príncipe en Egipto, con gente a su mando, con poder, con riquezas. Tenía todo a su disposición, mandaba y se lo traían lo que él quería. Sin embargo, cuando conoce al Elohim de Israel, todo su ser fue transformado para bien, ya que no anhelaba nada de lo que él tenía en el pasado. Decidió hacer la voluntad del Eterno. ¿Cuántos están dispuestos a hacer la voluntad del Eterno? No sé lo que hayas tenido en el pasado, ni de lo que hayas gozado, o lo que el Eterno haya permitido que tuvieras, pero hoy no lo tienes. Sigue amando y sigue adorando y sigue dando gracias a Hashem porque tienes vida y porque tienes esa flama encendida y porque puedes seguir caminando dignamente. Filipenses 4:12 nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñando, tanto para estar saciado como para tener hambre, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, podemos vivir en lo mucho y en lo poco. ¿Qué nos enseña? Que cuando nuestro fuego es bien dirigido, tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier situación y aprender a vivir en diferentes circunstancias, ya sea con lo suficiente o con lo poco, pero todo gracias a Mashiach, quien nos ha dado la fortaleza para seguir adelante. La extrema humildad de Moshe fue posible a pesar de sus excepcionales talentos y logros, más que ningún otro hombre. Fue porque Moshe entendió de que Hashem es la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad, porque todo lo que está en el cielo y sobre la tierra es de Hashem. De Él es el gobierno y Él es exaltado como cabeza sobre todo. Cuando realmente sirves con humildad, más claramente comprendes que todos tus logros son insignificantes en comparación con todos los beneficios que constantemente recibimos de Akadosh Baruj Hu. Vemos los logros y talentos no como una fuente de orgullo, sino más bien como una responsabilidad para ser utilizada al servicio de Hashem. Créanme que Hashem ha moldeado mucho mi vida. De ser arrogante, de ser orgulloso y de que yo podía todo, pasé a decir: no soy nadie. Porque sin Hashem no puedo hacer absolutamente nada. Hoy tengo que cumplir con la responsabilidad de que todo lo que se haga para Hashem. Y Hashem lo que quiere que se haga es lo correcto y que se hagan bien las cosas, no que se hagan mal. Porque Hashem es Elohim con orden,
no un Elohim de desorden. La humildad de Moshe fue una de las virtudes que le causaron merecer la experiencia de poseer esa Shekinah, esa presencia divina, más que cualquier otro hombre, y ser escogido como el transmisor de la Torá. Si en este tiempo no tenemos esa experiencia de poseer esa presencia divina, es por la sencilla razón que nos falta humildad. Porque apenas si nos elevamos un poco y ya perdimos el piso, ya nos mareamos. Tenemos que sacar todo lo negativo de nuestra vida. Ese Yetzer Hará tiene que irse. No podemos permitir que siga controlando nuestro cuerpo. Por un lado, nuestro lado derecho dice, permanecemos firmes hasta el final. Pero por otro lado izquierdo, no puedo, es muy difícil, me cuesta trabajo. ¿Cuál es la situación en la que hoy te encuentras? ¿Qué batalla estás luchando? ¿Estás luchando una batalla económica? ¿Estás luchando una batalla en tu matrimonio? ¿Con tus hijos? ¿Con tus padres? ¿Con tus hermanos? ¿Con la vanidad? ¿Con el materialismo? ¿Con la comodidad? ¿Estás dirigiendo tu fuego Mashiach? ¿O lo estás dirigiendo hacia otro lugar? Él nos dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero cuando estás en los placeres del mundo, se te es difícil llevar ese yugo, porque la puerta es amplia para el libertinaje y para la perdición, pero la puerta para la vida eterna es angosta y no todos quieren pasar por ella. El tiempo está cerca. La Geulá, la redención, llegará pronto. No podemos esperar más y estar perdiendo el tiempo. Debemos trabajar en unidad, expander el reino de Hashem. Dejemos de decir, no me gusta cómo explica el Moré. A veces no le encuentro sentido, es lo mismo. Ok, esa es tu opinión y es válida. ¿Sabes por qué es válida? Porque entonces estás diciendo que tú puedes hacerlo mejor. Se te dan las herramientas, los estudios. No te quedes solo viendo los defectos de los demás. Párate y haz tu propio tema. Eso no nos va a molestar. Al contrario, nos hará sentir bien, ya que se está cumpliendo con el propósito de Hashem, de expandir su palabra. Cuando los ancianos del pueblo de Israel profetizaron en el campamento, la Torá nos dice que alzó la voz Yehoshua, el hijo de Nun, que había sido asistente de Moshe por desde juventud, diciendo, mi Señor, encarcela a estos ancianos, están profetizando que tú vas a morir. Pero Moshe le contesta, ¿acaso me celas? Ojalá que todo el pueblo de Hashem fuera profeta, que todos profetizaran, que todos enseñaran, que todos tuvieran esa flama encendida, que diera, porque Hashem, de su espíritu, les dé una parte a cada uno de ellos. La verdad, que diera porque Hashem siguiera prendiendo más ese fuego en su interior. Y que ustedes vayan y hablen y prediquen y enseñen a los demás. Y la verdad, qué bueno sería que todos ustedes ya estuvieran enseñando Torah, para que el Dabar de Hashem vaya más allá de los confines de la tierra. Puedo ver que algunos tienen el don de hacer videos, de editar imágenes, de escribir, de hablar, de obediencia y también de mandar. Pero quizá los enfocan en cosas que solo les dan satisfacción personal y no son usados para exaltar el nombre de Hashem. Porque tu fuego está dirigido a otro lugar, no está dirigido a esa llama central. Matillahu o Mateo en el capítulo 6 nos cita, donde el tesoro está para ti, también tu corazón estará ahí. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Las cosas materiales o las cosas celestiales? ¿Qué es lo que realmente te interesa? Lo que más te interesa es lo que más tú vas a poner atención, en lo que más vas a querer estar. Si a mí me interesa estar en las cosas de Hashem, me tengo que parar temprano a estar en su presencia, a estudiar Torah, llegar del trabajo y estar en su presencia,
a estudiar Torah. No importa el momento que yo haya pasado en el trabajo, en la escuela, en el mall, en el lugar donde yo me haya encontrado. La situación que haya afectado, todo lo que se mueva a mi alrededor, no tiene por qué importar. Tengo que sacudirme todo eso que el mundo tiene. Y tengo que entrar en la presencia del Eterno. Entrar a sus atrios con alegría, con gozo. No podemos llegar conquistados y cargados de todo el estrés, de todo lo que se vivió en el transcurso del día. Tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que hacer las cosas perfectas, correctamente. Es tiempo de que el fuego se eleve y sea dirigido al lugar correcto. Estoy de acuerdo que se tiene que hacer tefilá por todo lo que sucede, no solo en Israel, sino en todas partes del mundo. Pero no podemos ir en contra de la voluntad de Hashem. Si las señales de la redención final se están viendo, Baruch Hashem, que así sea. Israel es el reloj profético del mundo. Y no podemos parar lo que escrito está. Y se ha decretado en el cielo. Lo que realmente tenemos que hacer es orar porque sigamos permaneciendo firmes en las cosas de Hashem. Porque los tiempos serán difíciles. Y también pedir que la llegada del Mashiach que sea pronto y en nuestros días. Amén. Para concluir, en este shur, el Pirkei Avot en su Mishnah 5.5 nos habla de 10 milagros durante el Mishkan en el desierto. Y uno de ellos era la lluvia que no podía apagar el fuego del altar del sacrificio. ¿Qué aprendemos de esto? Que ninguna tormenta, por muy fuerte o torrencial que sea, no va a poder apagar el fuego de tu altar interior. Porque permaneces elevado espiritualmente y permaneces dirigiendo tu fuego hacia el lugar correcto. Baruch Hashem. ¿A dónde estás dirigiendo tu fuego el día de hoy? Espero que ese fuego sea dirigido dignamente a la presencia de Akadosh Baruj Hu. Amén. Eso es el shur de esta semana. Vamos a hacer la bendición sacerdotal. Yebereje Adonai benisbereja. Yare Adonai panabeleja bijuneja. Isa Adonai panabeleja. Hashem leja. Shalom. El Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. El Eterno levante su rostro hasta ti y te dé su paz. Shabbat Shalom.